Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar revisando lo que son los modelos atómicos. Esta sería la siguiente parte en la cual nosotros vamos a estar trabajando. La sesión pasada nosotros vimos lo que eran las características del átomo y sus partículas subatómicas. El día de hoy, antes de ver los modelos atómicos, vamos a dar un pequeño repasito de lo que nosotros vimos. Bueno, primero lo que vimos era la definición de átomo. Estábamos diciendo que el átomo era la mínima parte que puede dividirse un elemento o que está constituida la materia. Es la mínima parte. Por lo tanto, este sería nuestro concepto para ir nuevamente contextualizando los que son los modelos atómicos. Posteriormente vimos nosotros lo que son las partículas subatómicas y de rápido lo menciono. Electrones son los que giran alrededor del núcleo y tienen una carga eléctrica negativa. Los protones están dentro del núcleo y tienen una carga eléctrica positiva. Los neutrones están también en el núcleo y tienen una carga eléctrica neutra. Y ahora sí, vamos a ver lo que son las teorías atómicas. La primera teoría que nosotros vamos a revisar es la de Dalton. Posteriormente vamos a ver a Thomson, enseguida vamos a ver la de Rutherford, después la de Bohr y después me parece que es la más actual, que es la nube de electrones de Schrödinger y también llamada mecánica cuántica del átomo. Entonces vamos a empezar con Dalton. Vamos a verificar cuál es la teoría de Dalton. Esta teoría, primero que nada, fue propuesta en 1803 y fue el químico inglés John Dalton. Fue una primera propuesta para organizar y tener el concepto de átomo y él los imaginaba como esferas indivisibles. De hecho, su primer modelo o este modelo es muy básico. Lo único que él nos menciona es que el átomo es una esfera indivisible y nosotros lo tenemos aquí. Esto para Dalton, este sería el átomo. Y en base a ello, él tenía una representación de los elementos que en ese entonces se conocían. Por ejemplo, vemos nosotros al hidrógeno, era una esfera con un puntito. El nitrógeno era una esfera con una rayita. Aunque aquí la representación no es una esfera, sino un círculo, pero representando esa esfera que era el átomo. Y así sucesivamente, por ejemplo, el hidrógeno era una esferita blanca. Y aquí teníamos todas las características de los elementos que en este caso se conocían. Digámoslo así, como que era una tabla periódica primitiva y en lugar de tener símbolos químicos, pues tenían su simbología mediante esferitas. Y también tenía su relación respecto a los enlaces que se tenían de algunos compuestos. Para esto, Dalton hizo estos estudios y bueno, él consideró que se podían representar así. Más adelante ya tenemos con más estudios al modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson se considera o se le llama comúnmente como el pastel con pasas, porque se asemeja exactamente a un pastel que tiene sus pasitas. Pero vamos a ver, Thomson publica su modelo en 1897 y este consistía en la misma esfera que suponía Dalton, nada más que él decía que no era así sencilla, simple, sino que dentro de la esfera había como pequeños puntitos que eran negativos, es decir, dentro de la esfera había cargas eléctricas negativas y toda la esfera era positivo, estaba cargada positivamente. Entonces, a esto cuando, digámoslo así, si la esfera la dividiéramos, la seccionáramos, se vería como un pastel con pasas. Y más o menos se representaba de esta forma lo que era el modelo. Entonces, si nosotros vemos, digámoslo así, que todo esto era el pastel y las pasas son estos esferitas de carga negativa. Nuevamente, él decía, dentro de la esfera positiva, dentro de la esfera, toda la esfera positiva, aquí está positivo, había incrustados en ellos cargas eléctricas negativas y estas son, y por eso se asemeja a un pastel con pasas. Entonces Dalton ya no, Dalton decía que era solamente una esfera y Thomson decía que sí, pero había cargas eléctricas. Ya desde ahí entonces él decía, hay cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Posteriormente viene lo que es Rutherford. Ya Rutherford, ya con más estudios que se tenían en ese entonces, en 1911 Rutherford postula este modelo y tiene varios puntos, pero de los más importantes son estos. Primero, el átomo está formado por dos regiones, la corteza
y un núcleo. La corteza se le llama a las órbitas que giraban alrededor del núcleo y por supuesto el núcleo. Y después dice que en la corteza del átomo se encuentran los electrones girando a grandes velocidades alrededor del núcleo, es lo que estaba yo mencionando. Entonces tenemos los electrones que están girando alrededor de este núcleo. Entonces ya no es lo mismo, ya no hay tanto como que sea una esfera, ahora sería de estas características. Luego, el núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo y que posee las cargas positivas. Ya no es la esfera positiva. Ahora el centro tiene las cargas eléctricas positivas y alrededor de él, en la corteza que él llamaba, estaban las cargas eléctricas negativas. Y bueno, aquí mismo lo dice. El núcleo posee prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Es decir, esta partecita es totalmente casi la masa del átomo. Pero principalmente, ya decía Rutherford, ya no es una esfera con incrustada dentro de la esfera las cargas eléctricas positivas, no. Ahora decía que hay un núcleo que es donde están las cargas eléctricas positivas y alrededor del núcleo giran las cargas eléctricas negativas, pero él le llamaba corteza. Después Bohr dice que son órbitas. Y pues bueno, pasamos a la que es el modelo atómico de Bohr. Bohr, en el modelo atómico de Bohr es en 1913, si se dan cuenta, es casi enseguida, de 1911 de Rutherford a 1913 son solamente 2 años, y Bohr dice, bueno, ya con otros estudios más que tenemos, ya podemos decir algunas otras cosas. Por ejemplo, que los electrones van a describir órbitas circulares alrededor del núcleo, ya no dice que es la corteza, son ahora órbitas. Y el modelo atómico de Bohr lo asemejan como en lo que es el sistema planetario o el sistema solar, donde el Sol es el centro y los planetas son los electrones, digámoslo así. ¿Sale? Entonces, los electrones describen órbitas circulares, aquí los tenemos, y estos grisecitos serían los electrones. Luego, los electrones solo pueden estar en ciertas órbitas, no todas las órbitas están permitidas. Dicho de otra forma, él dedujo que de acuerdo a cada órbita había cierta cantidad de electrones. Por ejemplo, en esta primera órbita más cerca al núcleo no podía haber más de 2 electrones y así sucesivamente. De hecho, él los mencionó cada una órbita por letras, empezando por la K, L, M, N, O, P y Q. Esas serían lo que son las órbitas. Por eso se asemeja a lo que es el sistema solar, porque giran alrededor del Sol, o en este caso giran alrededor del Sol los electrones. Y bueno, este sería el modelo atómico de Bohr. Más adelante viene lo que es el modelo de la mecánica cuántica. Esta fue por Sommerfeld, en el que postuló que ya no se iban a llamar órbitas, ahora se iban a llamar niveles de energía, y estos niveles de energía iban a ser tantos como fuera necesario, pero bueno, él mencionaba que eran 8 o 7 permitidos. Este modelo, algo muy importante, ya no es de dibujo, ya no es que tengas una esfera o que tengas un pastel con pasas o que tengas un núcleo y una corteza o que tengas un como sistema solar como el de Bohr. La mecánica cuántica ya no lo postula así, es un modelo matemático. A lo mejor no lo podemos entender tanto porque estamos acostumbrados a ver imágenes. En este caso, el modelo de la mecánica cuántica es matemático, es decir, va a utilizar, como en las matemáticas, números y letras, como si fueran algunas ecuaciones algebraicas. Así lo menciona. Y en este caso va a tener 3 características que van a tener, aparte de las órbitas, va a tener algunas otras orbitales que son de forma elíptica, y para ello a estas órbitas les va a poner nombres orbitales. Van a ser S, van a ser P, va a ser D y va a ser F. Cuando nosotros veamos las otras características, les voy a decir qué significa o por qué son esas letras. Momentáneamente solamente estamos viendo lo que son las teorías atómicas. Entonces, dicho de otra forma, voy a terminar con el modelo de la mecánica cuántica diciendo sus características y después damos una recapitulación. Entonces, modelo de la mecánica cuántica es matemático, es decir, ya no hay dibujito, solamente algunas fórmulas matemáticas que describen al átomo. Si lo viéramos como dibujito sería así, de esta forma. Esto sería el núcleo. Esta sería la primera órbita.
Esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta sería la cuarta. Pero como habíamos dicho que se llaman S, P, D y F, los orbitales, aquí estarían, miren, sería el orbital S, el S y el P, el S, el P y el D, y los demás S, P, D y F. Quiere decir que una órbita se va a subdividir en estas. Pero además decía también el modelo mecánico cuántico que el electrón no gira alrededor del núcleo en forma circular, sino como una onda. Van así los electrones. O en esta forma, van así los electrones. Es teoría, es decir, esto solamente es hipotético y vuelvo a repetir, es un modelo matemático. Para lo cual, para el estudio de este modelo, vamos a tener nosotros a este nivel solamente identificar tres características. Vamos a ver, el modelo de la mecánica cuántica va a tener estas características matemáticas. Una, la configuración de los electrones, no la distribución o las bolitas que se ponen como el sistema solar, digámoslo así, es eso, pero en modelo matemático. A eso se le llama configuración electrónica. Después la distribución de los electrones, es decir, cómo están distribuidos los electrones en la configuración electrónica. Y por último, los números cuánticos que identifican al electrón diferencial. Todo esto que vamos a ver, estos tres puntos, van a ser de forma matemática. No crean que vamos a hacer algunas operaciones muy complicadas, pero sí es una representación matemática. Y bueno, estos serían los modelos. Recapitulando, Dalton, una esfera. Thomson, el pastel con pasas. Rutherford va a ser el núcleo con una corteza donde están los electrones. Bohr es el modelo del sistema planetario y la mecánica cuántica es el modelo matemático del átomo. Y bueno, momentáneamente ahí le dejamos. Su actividad que ustedes tienen que subir es su apunte de esta presentación. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.